Buenas tardes. Hoy en HighBotub nos acompaña Manu Romero, un profesional en la experiencia del empleado, la felicidad laboral y la marca empleadora. Manu es fundador del Departamento de Felicidad y también fundador de Future of People Academy. Cuenta con más de 20.000 seguidores en LinkedIn, por lo que es una voz muy consolidada e influyente en el área de recursos humanos. Manu, muchas gracias hoy por estar presente en HighBotub. Nada, es un auténtico placer, Paul, que me invitéis a compartir aquí algunas experiencias, así que nada, súper encantado y con ganas de entrar a debate. Perfecto, muchas gracias, Manu. Pues vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿qué elementos crees que serán claves en 2025 para que una empresa pueda ofrecer una experiencia en el empleado? Venga, genial. A esta pregunta te respondería con tres principales puntos. Primero, en la experiencia de empleado, lo que necesitamos saber es qué tipo de colectivos tenemos dentro de nuestra organización, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que no va a vivir lo mismo un personal de oficinas que uno de fábrica, que uno de red de ventas, ¿no? Son colectivos muy distintos que al final lo que tenemos que hacer como profesionales es tratar de mapear qué es lo que están viviendo dentro de nuestra organización y entender sus diferencias para poder personalizarla. Luego, incidiría en otro punto que para mí es importante y es que muchas veces pensamos que la responsabilidad de la experiencia que viven nuestros empleados está en recursos humanos o en dirección, cuando la realidad es que la experiencia que vive cada equipo es responsabilidad de cada manager. ¿Sí? Este es un punto muy importante. Y por último, destacaría en que la experiencia de empleado es mucho más allá de lo que ocurre en el proceso de selección o el onboarding, ¿no? Todas las compañías parece que empiezan a tener muy trabajados estos dos aspectos, pero nos olvidamos de toda la parte de crecimiento, evaluación de los trabajadores, ver también la parte de engagement, ¿no? Entonces, entender que la experiencia de empleado es mucho más de lo que ocurre en la selección o en el onboarding, que es algo muy trabajado, pero nos olvidamos de momentos clave, incluso que van hasta el offboarding, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día los empleados son empleados incluso boomerang, ¿no? Que pueden irse hoy, pero pueden volver mañana. Por lo tanto, es importante cubrir todas las etapas, cubrir todos los momentos de la verdad, cubrir cada punto de contacto que ocurre desde que un empleado nos conoce hasta que se va. Exacto. 100%. De hecho, ahora voy a cambiar un poco de tema porque quería comentarte que hay muchas organizaciones que implementan programas de bienestar, que están muy de moda, pero también es verdad que muchas veces no acaban de funcionar. O sea, para ti, ¿cuáles son los factores clave para que realmente tenga un impacto en la felicidad de sus empleados? Creo que has dado en un punto clave, Paul, y es que muchas veces no acaban de funcionar. ¿Por qué no funcionan? ¿No? Nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué no están funcionando? Pues bien, nosotros cuando empezamos a trabajar en proyectos nos damos cuenta de que hay muy buenas intenciones, muy buena voluntad, sí, eso está ahí, pero lo que falta es estrategia, ¿no? Y cualquier tipo de proyecto que se trabaje dentro de una organización, ya no en el área de bienestar, ni en el área de recursos humanos, ni siquiera en el área de dirección, en cualquier tipo de área que esté dentro de la corporación, marketing, ventas, finanzas, me da igual la que sea, necesitamos estrategia, ¿no? Y querer reducirle el bienestar laboral a iniciativas físicas o a iniciativas nutricionales, nos estamos dejando fuera de la ecuación muchísimos aspectos que hacen feliz al empleado, ¿no? Entonces, nosotros sí que es verdad que hemos identificado que aquello que hace feliz al empleado va mucho más allá, ¿no? Si lo miramos a vista de pájaro, tiene que ver con el líder, tiene que ver con el ambiente laboral, tiene que ver con las oportunidades de crecimiento, las oportunidades que le dan de poner en práctica aquello que ha aprendido, la cultura con la que convive, cuál es el propósito. Entonces, tenemos ahí, a mí me gusta trabajar en más de 15 factores y más de 90 puntos, un gran amplio abanico de factores y puntos que hay que trabajar y que muchas veces nos estamos dejando fuera de la ecuación, ¿no? Y si hablamos de bienestar puro, ¿no? Que solemos basarnos en bienestar físico y en todo caso, después de pandemia, bienestar emocional, nos estamos dejando, pues esto que comentábamos, nutricional, social, económico. Entonces, hay muchos aspectos que hay que trabajar y que si miramos la foto desde un punto de vista muy focalizado, estamos dejándonos a un lado todos aquellos puntos que son realmente importantes y que acaban incidiendo en la felicidad del empleado, ¿no? Exacto. Creo que uno de estos puntos va relacionado con la siguiente pregunta es que, bueno, también, ¿no? Que los empleados buscan su propósito en el trabajo, ¿no? Es decir, el propósito que tienen. Entonces, aquí mi pregunta es cómo crees que pueden las empresas alinear sus valores con los de sus colaboradores para generar un mayor sentido de pertinencia, ¿no? En las empresas. Genial. Fíjate que ahí lo más importante es entender cuál es el propósito de nuestra compañía en la organización, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que buscamos conseguir como compañía en el mundo?
¿no? Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Es decir, podemos hacer simplemente tuercas o podemos estar creando las tuercas que se van a incorporar a las naves que van a visitar Marte, ¿no? Entonces, probablemente estemos haciendo ese tipo de cosas, pero lo que estamos comunicando es que simplemente hacemos tuercas. O es lo que el empleado percibe, ¿no? Entonces, tenemos que tratar de encontrar cuál es el propósito real detrás de nuestras compañías y de qué manera estamos impactando en el mundo. ¿Por qué? Porque las personas quieren conectar con propósitos reales. Oye, ¿cómo mi trabajo va a ayudar a hacer un mejor mundo o va a ayudar a conseguir ciertas cosas, ¿no? Y en consecuencia, o en contraposición, tenemos la otra visión, ¿no? Oye, ¿yo por qué voy a trabajar en una empresa que está fabricando armas o que está generando productos para armas? Oye, pues eso no conecta conmigo, con mis valores, por lo tanto no quiero estar dentro de esta organización. Una vez tenemos identificada cuál es el propósito de nuestra organización, ahí sí podemos buscar de qué manera podemos conectar con los valores de esas personas que forman parte de la compañía, ¿no? Y tratar de hacer ese match, Paul. Exacto, exacto. Entiendo que después de este, como hemos dicho, el propósito también debe ser importante, ¿no? El reconocimiento, ¿no? El reconocimiento hacia el empleado es siendo uno de los factores en su motivación, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es ¿cuál de las crees que son las mejores prácticas para que una empresa implemente una cultura de reconocimiento auténtica y efectiva, ¿no? De cara al empleado? Nada, buenísimo. Fíjate que en esa línea, por más proyectos que trabajo de felicidad laboral, de experiencia empleado, marca empleadora y trabajas con los empleados por tratar de entender qué es lo que valoran y llegas al punto del reconocimiento, te sorprende ver que al final nadie te habla del aspecto económico, nadie te habla del aspecto de reconocimiento más material, ¿no? Sino es esa palmadita en la espalda, ese reconocimiento público, el que realmente ellos sientan que el trabajo que están haciendo, el esfuerzo que están realizando es percibido, ¿no? Por sus managers, por sus compañeros. Entonces, yo lo que siempre trato de trabajar con las compañías con las que estamos trabajando proyectos es, vamos a identificar qué es aquello en lo cual tienen impacto los trabajadores en cada una de las áreas, en cada uno de los roles, y a partir de ahí vamos a ver de qué forma informal podemos reconocerlo y generar mecanismos para que esos reconocimientos ocurran. Y de otro lado, después, cómo hacemos un upsell, ¿no? De alguna manera, para que ese reconocimiento se convierta en algo más material, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel tiempos, ya sea a nivel premios. Entonces, hay muchas maneras de incidir sobre ello. Pero sí que quiero destacar que muchas veces pensamos que tiene que ser un reconocimiento económico o material cuando realmente lo que está esperando el empleado es un reconocimiento a su trabajo, a su esfuerzo, a ir una milla extra, ¿no? Entonces, en esa línea también lo que me gusta decir es que no nos centremos únicamente en la parte económica material, sino que vayamos fluyendo hacia un aspecto más intangible y luego lo único que nos tenemos que asegurar es de que existan procesos, mecanismos, herramientas que esto lo faciliten, porque lo que nos damos cuenta es que el tiempo nos mata, ¿no? Y estas cosas que de forma natural podrían surgir, no surgen porque estamos a otras cosas. Exacto, genial. Mira, de hecho, la siguiente pregunta iba un poco en relación a lo que ya has desenvolupado, no sé si quieres darle matiz, pero iba más relacionada precisamente en eso, ¿no? En que hay algunas empresas que tienen pues grandes beneficios, por lo tanto, sueldos muy competitivos, pero aún así pierden talento, ¿no? Un poco es lo que decías tú, ¿no? De ese más al empleado. De los factores que has comentado, no sé si hay alguno más determinante para que un empleado se sienta feliz y comprometido. No sé si hay alguna pincelada más que quieras abordar sobre este tema. Bueno, me parece interesante tu pregunta, más que nada porque al final, si te paras a mirar las propuestas de valor de las compañías al empleado a día de hoy, gran parte, no sé, 70-80%, podrías decir que son las mismas, ¿no? Cambiando el título o el nombre de la empresa, podrías decir, oye, es la misma que estamos dando en cualquier otra compañía. Entonces, si tú sales a luchar la batalla por el talento únicamente con el aspecto económico, tienes la batalla perdida por un simple motivo, es que siempre va a haber alguien que pague más que tú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y sin poner la excusa de que pagamos poco porque tenemos muchos de los beneficios, porque eso tampoco funciona, vamos a ver qué es lo que realmente nos hace diferenciarnos en el mercado, ¿no? Oye, el propósito de la empresa, el tener proyectos interesantes, el saber que estás impactando en algo que está cambiando el mundo, el saber que estás pudiendo utilizar aquellas skills o habilidades que estás aprendiendo, el saber que formas parte de una cultura donde las personas realmente son valoradas y en los momentos importantes se te tiene en cuenta como persona y no eres solamente un número. Entonces, todo aquello que podamos tangibilizar
en propuesta de valor que vaya más allá del salario, nos va a ayudar, ¿no? Y antes nos hablábamos también algunos de los factores que hacen feliz al empleado, ¿no? La importancia, me preguntabas, oye, ¿hay algunos factores más importantes? A mí me gusta decir que hay que trabajar en un equilibrio, ¿vale? Porque de nada sirve tener muy buenos factores, muy buen nivel en algunos factores, pero luego en otros estar muy bajos, ¿no? Prefiero buscar un equilibrio, no tener un 10 en unos y un 2 en otros, sino tener todos un 6,75, lo prefiero, porque al final también tenemos que entender que el talento valora unas cosas u otras en función de el momento en el que está, el perfil que es, el rol que juega. Entonces, es importante guardar un equilibrio y como factores importantes, hablábamos antes de que al final la experiencia del empleado, la experiencia que vive un colectivo o un equipo está en cada manager, ¿no? Por lo tanto, el liderazgo se convierte en algo fundamental. Otros aspectos, la gente quiere formarse, quiere crecer, son puntos fundamentales y la gente quiere saber cuál es el impacto que genera, ¿no? Por lo tanto, esa parte también se convierte en algo muy a tener en cuenta. Exacto. Hay una cosa que creo que es importante que has dicho que me voy a hacer un poco de hincapié. Entendemos pues que todo esto va más allá, ¿no? Que al final necesitas una cultura de empresa, pero esto hay que bajarlo al barro, ¿no? Como se dice vulgarmente. Entonces, desde ahí mi pregunta se centra en esos líderes, ¿no? Es decir, desde tu experiencia, ¿qué impacto tiene un buen liderazgo en la felicidad y la satisfacción laboral del empleado? Me refiero a qué cualidades debería tener un líder para poder, pues, generar en sus equipos esa confianza, esa motivación, esa necesidad, ¿no? de bajar al barro todo lo que la empresa quiere transmitir en los empleados, del primero al último. Claro. Aquí, en cuanto al liderazgo, vuelvo a insistir, yo soy un fiel defensor de que no existe una buena experiencia de empleados si no tenemos a buenos líderes, ¿no? Tú puedes tener las mejores de las estrategias bajadas desde dirección, validadas por dirección, realizadas por recursos humanos, mecanismos, procesos, pero si los managers no se involucran con hacer una feliz experiencia de empleado a sus equipos, tenemos esa batalla perdida. Por lo tanto, yo ahí lo que defiendo siempre es que un buen líder a día de hoy no es aquel que tiene las habilidades más hard o que es el mejor profesional en un área concreta. Por poner un ejemplo, ¿no? Y es un error que se comete mucho. Vamos a poner de líder del equipo de IT al mejor desarrollador web. Vamos a poner al líder del equipo comercial al mejor vendedor. No, oye, cuidado. Lo que necesitamos son personas que sean capaces de hacer brillar al equipo, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Pues personas que realmente sean capaces de escuchar, entender las necesidades del equipo y ponerse a su servicio como facilitadores, ¿no? Oye, ¿qué necesitas para hacer tu trabajo? Y vamos a asegurarnos de que efectivamente tienes las herramientas, las metodologías, la colaboración con el equipo que necesitas para que todo funcione, ¿no? Entonces, yo creo que esos son skills o habilidades fundamentales. Exacto, genial. Bueno, ya tengo la última pregunta aquí. Me gustaría que fuese más bueno, evidentemente que aquí sea si tuvieras que decir 3 consejos clave a una empresa para mejorar la experiencia de los empleados, es decir, las 3 cosas que sí o sí no pueden faltar, si quieres añadir otra, evidentemente la puedes añadir, para ti, ¿cuáles serían? Vale, genial. Creo que hacemos el cierre perfecto volviendo al inicio, ¿no? Y hacemos una rueda perfecta. Si tuviera que lanzar 3 consejos es, 1, no trates de dar un café para todos. La experiencia empleada lo que busca precisamente es personalizar. Por lo tanto, trata de identificar qué colectivos tienes dentro de tu organización. A partir de ahí, trata de personalizar la experiencia mapeando qué es lo que vive un empleado desde que entra hasta que se va, ¿vale? Y en consecuencia, involucra a los managers. No podemos tener unos colectivos identificados, mapear sus experiencias al dedillo, saber qué es lo que va a ocurrir desde que entran hasta que se van, tener planificado todas las estrategias, tácticas y herramientas que tenemos que entregar en cada momento y pensar que esto va a suceder sin la involucración de cada uno de los managers, que al final van a ser los responsables de que cada equipo pueda disfrutar de esas propuestas de valor, de esas herramientas, de esos procesos, de esas metodologías. Por lo tanto, vuelvo a insistir, primero, vamos a identificar qué colectivos tenemos. 2, vamos a mapear las experiencias de estos colectivos. 3, vamos a involucrar a los managers para que todas esas estrategias, tácticas y herramientas que vamos a diseñar desde gestión de personas y desde la dirección puedan escalar y puedan verse beneficiados. Así que creo que con esa pregunta estamos haciendo el cierre del círculo, Paul. Perfecto, pues, Manu, muy agradecido de tenerte aquí hoy, de poder escucharte, de aprender muchísimo, Esperamos que también la audiencia haya aprendido igual que yo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí en Jaibo. Estás más que invitado las próximas veces y un placer de verdad.
Nada, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, gracias al equipo, por abrir estos espacios de debate que yo estoy súper, súper contento de venir a compartir experiencias y ser un aprendiz más, ¿no? Así que mil gracias y nos vemos prontito. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Chao.